sábado, queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección y vamos a tener un himno para poder comenzar, ¿verdad? El himno 47. Amén. Vamos a comenzar con el repaso de la lección y el título es Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Dice, me parece que creo la palabra cosmovisión significa interpretar el mundo o entender las cosas en el mundo, algo así. Dice el versículo de memoria, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso significa que no hay quien se pueda esconder de Dios. También significa que donde quiera que estemos o lo que sea que hagamos, no podemos, repito, escondernos de Dios, ¿verdad? Como el salmista dijo, si subo a las alturas, ahí estás tú. Si bajo al fondo de la tierra, ahí estás tú. Si también voy al mar, dice, ahí estás tú. Si en la oscuridad me trato de esconder, ahí también estás tú. O sea, en todos lados está Dios. Por eso dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, dice, y a los buenos. En la parte del sábado encontramos un pequeño resumen acerca de lo que vamos a ir viendo en la semana o en los días que vimos en la semana. Dice que un poeta polaco escribió acerca de animales que hablaban, dice conejos que hablaban, ardillas que hablan y cosas así. ¿Verdad? Que hoy en día es como común en las caricaturas acerca de los niños, ¿verdad? Que ven caricaturas y ven que los animales hablan, que las ardillas hablan, que todas las cosas hablan y a ellos se les va haciendo como si fuera natural o como si fuera normal, y si no les explicamos que eso solamente es por lo que hacen en las televisiones, ellos creerían o irían creyendo en un mundo de fantasía, por así decirlo. ¿Por qué mundo de fantasía? Porque eso no es real. En la Biblia nosotros encontramos que los animales no hablaban, o sea, nunca los hizo Dios para que hablaran, más que el único animal que pudo hablar en la Biblia fue la serpiente, pero fue Satanás a través de la serpiente. No porque la serpiente en realidad hablaba, sino que Satanás la utilizó como un medio para poder hablar a través de ella. Entonces, dice que los seres humanos miramos el mundo a través de los filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea.
Ese filtro dice se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia. Es fundamental, dice, que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes, incluso a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día o no en el tiempo que estamos viviendo, en la parte que nos tocó a nosotros vivir, se sigue exaltando la evolución, se sigue exaltando cosas que están fuera de lo normal y que en la Biblia no podemos encontrarla. Entonces nosotros nos tenemos que arraigar o tenemos que conocer la Biblia de una manera tal que cuando vengan todas estas fábulas, todas estas interpretaciones ateas o paganas, como quieran llamarlo, no nos puedan mover de nuestra fe, de nuestra creencia, no nos puedan hacer dudar y nos puedan llevarnos a lo que ellos creen, porque muchas de las veces ellos tienen varios puntos que para personas que no estudian la palabra de Dios o que están un poquito eh, como titubeando en la fe, son arrastrados por estas personas. Yo en lo personal nunca les hago caso ni les pongo atención, por así para poder entender por qué. Porque si nosotros comenzamos a escucharlos, comenzamos a ponerles atención y todas esas cosas, caemos como Eva con la serpiente. Cuando ella comenzó a hablar con la serpiente empezó a captar su atención, le empezó a meter fábula, le empezó a decir cosas que a ella le empezaron a interesar y es por eso que la hizo caer. Es de la misma manera que Satanás trabaja a través de sus agentes con estas personas, de la famosa evolución o de cosas que ellos enseñan y cuando nosotros nos ponemos a escucharlos y nos empieza a agradar lo que están diciendo y lo que están pasando, imágenes o investigaciones que según ellos tienen, empiezan las personas a empezar a llamarle la atención, ¿no? ¿Será que eso es verdad? ¿Será que en realidad eso existe? Irá, eh, como que se le pone a pensar uno, comienzan a decir las personas. Entonces es como Satanás los atrae, Satanás los aleja de la palabra. Muchas de las veces no es ningún secreto que los que un día fueron, digamos, adventistas se convierten después en ateos o en rivales de la iglesia porque creen que descubrieron la verdadera verdad y que por eso están ya en ese camino. Dice entonces los ojos de Jehová, ¿verdad? Que hay un profesor, hubo un profesor, dice, de Oxford, que teorizó, dice que nada es real, dice que nada es real, que el hombre dijo que no, el mundo no es real, que nosotros no somos reales, que los animales no son reales, que solamente somos un holograma o algo así como imágenes en las tecnologías de seres extraterrestres. Pero entonces nos damos a una contradicción que encontramos en él. Si nada es real, según él, o lo que dijo, o lo que pregunta, o lo que afirma, si nada es real, nada significa nada, nada es real. Entonces, ¿cómo nosotros solamente no somos reales y los extraterrestres sí son reales que nos crean como hologramas? Si él se atreve a decir que no existe nada real, tampoco los extraterrestres pueden ser reales ni tampoco nos pueden crear o pueden crear a las personas, porque una irrealidad no puede crear a otra, digamos, por así llamarlo. Entonces, dice que hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo es una racional. La primera es que el universo y todo lo que hay, dice, simplemente nada lo creó. La segunda dice que esto parece cierto, parece más lógico, más racional, más sensato, la idea de que el universo es sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo en los que los átomos y el vacío, pero no se limita a él, señala una realidad que es mucho más amplia, profunda y multifacética que la visión ateo materialista,
que tan a menudo escuchamos en la actualidad. Pero nosotros, ¿qué podemos encontrar en la palabra de Dios? En Salmo 53, 1, dice que los insensatos dicen, no hay Dios. O sea, los insensatos dicen, no hay Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esas afirmaciones, ¿cómo les está llamando el salmista? Insensatos. Entonces, todo aquel que no cree o que no cree en Dios o que dice que no hay Dios, dice el salmista, es un insensato, ¿verdad? Es un insensato. En Proverbios 15:3 es el versículo de memoria que sabemos que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Isaías 45:21 nosotros encontramos, dice 45:21 también encontramos las grandezas de Dios, y en Lucas 1:26 al 35 encontramos el anuncio del nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos lo que ese profesor dijo, que no existe nada, que todo es solamente una imagen, la Biblia para nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, creemos en todo que Dios creó, que Dios es real, que el mundo es real, que nosotros fuimos creados, que somos reales, no somos nada de imaginaciones ni nada de hologramas, sino que somos reales, porque como nosotros creemos en la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios es verdadera y sabemos que Dios es verdadero también. Y por eso, como la lección nos aconseja, o como vamos entendiendo, nosotros no podemos dejarnos llevar por estas personas que según el mundo son sabias o inteligentes, o que saben, son, digamos, filósofos y que no sé qué tanto. Yo por eso muchas veces en lo personal, cuando estamos en la iglesia o me toca predicar, no sé si lo he hecho, la verdad, pero siempre he dicho que yo jamás me interesa hablar del Albert Einstein, y que Sócrates y que no sé qué, eso no tiene nada en común con lo que yo creo, con la palabra de Dios. Yo voy a hablar con la palabra de Dios, no con lo que dijeron estos paganos o con lo que enseñaron todas estas personas, como que dice la pregunta de Leibniz. O sea, todas estas personas a mí no me importan lo que piensen, lo que dijeron, lo que hicieron. Yo creo en la palabra de Dios y solamente en Dios. Lo que ellos digan, que si hay una realidad y que yo puedo crear vida, o que no me van a confundir mientras yo esté cimentado en la palabra de Dios. Porque muchas de estas personas lo que utilizan es eso, igual que Satanás, hacerte creer que puedes ser como Dios, que tú puedes hacer tus propias decisiones, que tú puedes crear tu propio mundo, que tú puedes hacer todo lo que te propongas y lo que quieras, que tú puedes, no sé, hacer, dar energías y no sé qué tanto. O sea, todas estas personas apuntan a todos los planes de Satanás, pero la palabra de Dios te apunta solamente al único creador. Entonces dice que la pregunta de Leibniz, dice que hace muchos siglos un pensador escritor dice que hizo una pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué dice hay algo en lugar de nada? Y nosotros conocemos la respuesta, ¿verdad? Porque Dios lo creó. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo podemos encontrar en Juan 1:1 al 4, cuando dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, todo eso lo podemos ir aprendiendo en la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros saberlo? Pues estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? En Éxodo 28 al 11 está el sábado, ¿verdad? Como mandamiento para recordar la creación.
En Apocalipsis 14, 6 al 7, es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, las fuentes de las aguas. En Job 12, 7 al 10, recordemos que Job siempre exalta el creador. Dice entonces la pregunta de la persona: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y nosotros sabemos porque hay un Dios en los cielos que creó todo lo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Dice, es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. O sea, la evolución es totalmente contraria a la fe cristiana, ¿verdad? Dice, por eso la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación, dice, es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. ¿A qué se dedica esta llamada evolución o la llamada lógica? Lo único que se dedica estas ramas o estas actitudes o estas prácticas son a degradar las cosas de Dios, por así decirlo. Recuerdan que el arca de Noé, estos de la evolución o los ateos o los disque pensadores dicen, no, eso no existió. Es ilógico que en un arca entraran todos los animales del mundo y cosas así. Después, por ejemplo, dicen el mar rojo que lo abrió ante el pueblo de Israel. No lo abrió, sino que se secaba en cierto tiempo y ellos cruzaron por un pedacito que estaba bien bajito, que encontraron le llegó a las rodillas y todo. O sea, lo que sean todas esas personas que crean en la evolución o en la lógica o en todo eso, lo único que hacen es atacar el evangelio, es degradar las cosas que Dios hizo. O sea, lo que Dios quiere que nosotros exaltemos su poder, esas personas lo minimizan y lo hacen a nada. O sea, cosas como naturales, es natural. Y entonces por eso dice la lección que no tenemos nosotros que armonizar con la evolución. O sea, no nos tenemos que meter en ese tema, no nos tiene que importar esas ramas, por así decirlo, y poderlas tratar de que armonicen con la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita se me vino a la mente como, por ejemplo, cosas que hay en la Biblia que muchas de las veces tal vez no entendemos todavía, o tal vez unos las toman literal, otros las toman, por así decirlo, como simbólicas, o que les buscan entendimiento, algo así que se puedan entender. Por ejemplo, yo cuando me dicen lo de Josué, ¿verdad? Que leo de Josué, para mí es literal, o sea, para mí es literal. Cada quien lo puede tomar como bien le parezca. Por ejemplo, yo no creo en que la tierra gira, yo no creo en que la tierra gira alrededor del sol ni esas cosas. Yo creo que el sol gira y la luna gira. Y por ejemplo, yo tomo literal, y yo lo estoy diciendo yo, ok, ya cada quien cree en lo que Dios le haya iluminado. Yo creo en que la tierra y el sol y la luna gira, porque Josué podemos encontrar, o yo puedo encontrar y lo puedo entender literal, porque así lo creo, que dice que el sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, dice, y el sol se detuvo y la luna se detuvo y no se apresuraron a ponerse hasta que se hubo vengado de los enemigos. O sea, yo muchas veces siempre he hecho la pregunta a las personas, ¿verdad?, que creen en que la tierra gira. Les digo, bueno, si la tierra girara, ¿tú crees que Josué, que tenía contacto con Dios directamente, hablaba con Dios? O sea, hablaba con Dios. No era un ignorante Josué, no era un ignorante Josué. O sea, él hablaba con Dios. ¿Por qué no le dijo a Dios, oye Dios, ¿qué es lo que gira? ¿La tierra o el sol? ¿Qué tengo que decir? ¿Tierra detente o sol detente?
yo por esa razón, por esa simple razón que para ti te pueda parecer simple, yo por eso lo tomo literal. Además, en la creación, Dios dijo y que haya lumbreras en la expansión de en los cielos, o sea, en el aire, dice, y que sirvan para marcar los días, los años, las estaciones y todo. Y encontramos otros versículos también en la Biblia que dice el sol sale y se vuelve a poner y vuelve como un novio a salir, de donde vuelve a regresar, o sea, y entonces muchas de las personas dicen, no, es que Josué no sabía, en ese tiempo él no entendía, y que lo que gira es la tierra y no el sol, estaba, o sea, le dicen ignorante, en pocas palabras dicen Josué era un ignorante, porque cuando alguien te dice, es que tú no entiendes, tú no sabes lo que realmente quiso decir, entonces, ¿qué significa eso? Que significa que eres un ignorante, así de fácil, no hay que buscarle tanta emoción o tanta vuelta al asunto. Eres un ignorante y a Josué le estaban llamando ignorante por esa razón. Entonces, para mí Josué no era un ignorante, Josué era un sabio y por eso le dijo al sol y a la luna detente, porque él sabía y estaba 100% seguro que los astros son los que giraban, o sea, el sol y la luna, no la tierra. Y yo le repito, en mi propia opinión, en mi propia creencia, eso es mía. Ya usted decide lo que cree cuando usted estudie por su propia cuenta la palabra de Dios. En mi propia creencia yo no creo que la tierra gira para nada, no creo que la tierra gira y tampoco, y yo creo que el sol y la luna gira, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí dice que nosotros tenemos que, muchas de las veces las personas buscan armonizar la evolución con la palabra de Dios, o sea, las quieren unir y hoy en día eso se ve también dentro de nuestras iglesias, dentro de los de pastores que van saliendo hoy en día de sus estudios de teología, ya traen también este tipo de desorden mental. Yo le digo desorden mental porque cualquiera que quiera unir esa mental evolución con la Biblia definitivamente no está bien. Eh, y por eso le digo ese desorden mental, esas ideas fuera de lo normal. Y no, no está bien. El mismo consejo dice no se una la evolución con la Biblia porque no tiene nada que ver. La evolución viene de Satanás y la Biblia solamente es para exaltar a Dios. Y si unimos la evolución con la Biblia, rebajaremos la Biblia y creeremos más en la evolución. Satanás solamente quiere una entradita y si se la damos se mete. Dice la cosmovisión bíblica. En la cosmovisión bíblica dice que nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Por ejemplo, un ateo mira un arco iris, dice que un ateo mira un arco iris y dice eso es natural, es la forma en que la naturaleza hace las cosas. O sea, el arco iris no es nada del otro mundo, no es nada que no se puede explicar, eso es natural. Dice para ellos, pero para los hijos de Dios que leen la palabra de Dios, saben que el arco iris es una señal entre Dios y su pueblo, o sus hijos, o la tierra, como quieran llamarla. Que Él dijo que cuando lloviera y viéramos el arco iris, perdón, teníamos la seguridad de creer que Dios no va a inundar la tierra más. Eh, digamos, nunca va a inundar la tierra nuevamente, o sea, completamente, porque ese es el pacto, la promesa del arco iris. Dice, ¿qué verdades encontramos? Dice, para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Enseña la cosmovisión, el filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado. Las escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y que a menudo nos confunde. O sea, nosotros solamente debemos creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Nos da en Efesios, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra demonios, contra gobernantes, dice, de las tinieblas. En Marcos 13:7 dice que habrá guerra, rumores de guerras. En Romanos 5:8 este es el amor, dice que Dios dio que aún siendo pecadores, Él envió
a su Hijo. En Eclesiastés también nos damos cuenta que los muertos nada saben. En Romanos 8:28 dice que para los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Y en Apocalipsis 20:5-6 nos da las dos resurrecciones. Entonces dice, ¿cómo entendemos todo esto en el mundo? Estudiando la Biblia. Nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios todo lo que Dios nos quiere enseñar. Es por eso importante que leamos, estudiemos la palabra de Dios y meditemos en ella, ¿verdad? Adorar al Redentor. Dice, aunque la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente está acompañada, dice, y hasta íntimamente ligada a la doctrina de la redención. O sea, dice que si creemos en la doctrina de la creación, también creemos en la doctrina de la redención. Porque si no, ¿cuál es el chiste creer en la creación si no tenemos redención, verdad? Y entonces nos pidió que le estudiáramos en Juan 1:1-14. Y ahí nosotros vamos a encontrar toda la descripción de la creación y de nuestra redención. ¿Por qué es importante creer en las dos? Porque sabemos que si creemos en las dos tenemos esperanza de que si morimos un día podemos nuevamente ser resucitados y vivir con el Señor por la eternidad. Nosotros no tenemos solamente que creer en una, tenemos que aceptar el paquete completo, ¿verdad? Dice, por esta razón Cristo y el crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Una enseñanza que a decir verdad también debe incluir la segunda venida, porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia en mucho sin la segunda, ¿verdad? Podríamos sostener según las Escrituras que la primera venida y la segunda venida de Cristo son dos partes de un acontecimiento, el plan de salvación. Bueno, yo le agregaría también la tercera, porque si tampoco hay una tercera, entonces tampoco nos beneficia. ¿Por qué? Porque entonces el pecado no va a ser destruido. Recuerden que si hay una primera es para nuestra, murió por nosotros. Si hay una segunda es porque vendrá por sus pueblos. Y si hay una tercera es cuando va a exterminar el pecado totalmente. Pero entonces aquí los que pusieron en la lección dice que solamente la segunda, o sea, la segunda y la primera son las importantes. Para mí, como les repito, les agregaría la tercera, porque sin la tercera no existe exterminio de pecado. Y si hay tercera, entonces sí hay exterminio de pecado. Entonces le agregaría yo las tres, el paquete completo. Pero nosotros, ¿cómo sabemos entonces o cómo entendemos por qué debemos adorar a Dios? Estudiando la palabra de Dios. Y en la parte del jueves nos damos cuenta o nos hace el llamado, dice, a ver la ley de Dios. Dice que años atrás, dice que un mentado, un hombre, sí, de esos filósofos que según, sí, un filósofo, como siempre le llaman, ¿verdad? Dice que sabios, un filósofo francés. Dice que estaban debatiendo entre que si quitar o dejar la pena de muerte. Entonces fueron y preguntaron a este filósofo y le dijeron, ¿tú qué opinas de quitar o dejar la pena de muerte? ¿Puedes escribir algo acerca de eso? Y dice que la persona comenzó a escribir acerca de eso, pero él escribió más allá aún de la pena de muerte. Él dijo, deberían de dejar a todos los delincuentes libres, las cárceles no deberían de existir y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces se sorprendieron. ¿Cuál es la razón que él dio? Dice que su razón que dio es de que esas reglas o esas normas son puestas o fueron puestas por el ser humano y no por, digamos, que solamente fueron inventadas por hombres que quieren controlar a las demás personas, que hombres que quieren llevar a cabo sus ideas y sus propios pensamientos, ¿verdad? Nosotros sabemos que en parte lo que él dijo tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque hoy en día la justicia, como le quieran llamar, o lo que antes se llamaba justicia, hoy ya no hay.
el que paga es el que sale libre. El, 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 eh, el- el malo, pero que tenga dinero, es el que anda afuera haciendo sus fechorías. El pobre, si no tiene dinero, él es el que está encerrado en la cárcel. Si no paga si no tiene dinero para defenderse, aunque sea inocente, él está en la cárcel, aunque sea inocente. Entonces, hoy en día no hay justicia, solo hay injusticia. Y como dijo esta persona, todo eso son solamente reglamentos y leyes de hombres, ¿verdad? Que se dedican solamente a hacer su voluntad y hacer lo que ellos quieren para gobernar a los demás. Entonces, ¿qué nos dejó Dios a nosotros? Pues su santa ley. ¿Cómo podemos nosotros decir cómo podríamos tener un mundo perfecto obedeciendo la ley de Dios? No habría crimen, no habría traición, no habría mentira, no habría envidia, no habría nada de eso si tan solo obedeciéramos la ley de Dios perfectamente. Tendríamos un mundo perfecto. Ese es el repaso de la lección. Es el repaso de la lección. Recordemos que los ojos de Jehová, dice, están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Y nosotros, en resumen, la lección nos invita a no hacer caso a todas esas teorías de evolución, de que todo es natural, que todo es lógico y todas esas cosas. Nos invita a acercarnos más a la palabra de Dios, a aferrarnos más a la palabra de Dios y a creerle más a Dios que a las personas que inventan todo tipo de cosas. Y yo, como te digo, en lo personal yo les recomiendo que cada vez que escuchen o vean esos tipos de videos o escuchen esos tipos de enseñanzas, ya sea en el YouTube o personalmente, no pongan tanta atención en eso. Aléjense de eso porque es como Satanás a través de la serpiente pudo echar a perder a Eva. Y de la misma manera, si nos llama la atención y nos gusta lo que están diciendo, es como nosotros podemos alejarnos de Dios y caer en esos asuntos. Bueno, que el Señor nos bendiga, que nos ayude a seguir estudiando, que nos ayude a seguir aprendiendo y que pueda Él ponernos en nosotros el deseo de cómo vivir agradándole solamente a Él. Que el Señor los bendiga, feliz sábado, aquellos que van a la iglesia, que pasen un hermoso sábado y aquellos que se reúnen en los hogares o en otros lugares, de la misma manera, que pasen un hermoso y excelente sábado. Que el Señor los bendiga.